Que el Señor me los bendiga. Hemos tenido una mañana muy hermosa de parte del Señor, en que su gloria se ha manifestado grandemente. La adoración, la adoración, la cena que hemos tenido. La cena significa para el pueblo de Dios, para nosotros como iglesia, un momento solemne y sumamente importante, porque recordamos lo que nuestro Señor hizo por nosotros, que no es nada pequeño, ¿cierto? Es algo enorme que lo tenemos que recordar y es algo que muy importante que debemos de vivir juntos como hermanos. Gloria a Dios porque su palabra hoy va a ser expuesta, va a ser leída. Vamos a orar. Amén. Como pueblo del Señor, inclinemos nuestro rostro y digámosle al Señor: Padre, gracias te damos, Señor, por esta fiesta. Porque cuando tú estás en un lugar, nuestro espíritu se conecta con el tuyo y llegamos a un entendimiento de que muchas de las cosas que nos preocupaban o que vivíamos bajo presión se van, porque tu unción es tan fuerte, Señor, que elimina todo aquello que para nosotros es imposible. Por eso, Señor, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu nombre, tu palabra sea exaltada en este lugar, que podamos hoy entender lo que tú tienes para nuestra vida. Que el alimento espiritual que hoy nos vas a regalar, Señor, por medio de tu palabra, sea dulce a nuestro paladar y que en nuestro estómago cause efecto positivo para que llevemos no solamente esto a nosotros mismos, sino que lo llevemos a los que están allá afuera. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor abra el entendimiento de cada uno de nosotros. Mi hermano, ¿sabes que somos elegidos del Señor? Tú y yo hemos sido llamados. Dice la palabra que antes de que todo esto se formara, ya estaba en el pensamiento del Señor Rodolfo, Marielitos, Chico, todos. Todos estábamos en el pensamiento del Señor. Y no solamente en el pensamiento del Señor. Ya sabía qué camino teníamos que tomar. Por lo tanto, pero a nosotros se nos ha dado algo muy hermoso también de parte del Señor. Nos da a escoger esa ruta. Amén. Por eso es tan importante que cuando seamos llamados, sepamos quién es el que nos llama. Porque yo puedo llamar a mi hija y a mi hijo. Perdón, yo soy gemelo, ¿verdad? Ya todos saben. Mi hermano es idéntico. ¿Qué pasa si mi hermano empieza a llamar a Nicole y a mi hijo Isaac? Podemos parecernos muchísimo, pero quizás en alguna manera el tono de voz, la forma en que se habla, no es la misma. Entonces no van a entender. Pero ¿qué pasa si yo, a la hora de llamarlos a ellos inmediatamente van a volver a ver? ¿Por qué? Porque saben quién los está llamando. De igual manera es el Señor con nosotros. Nosotros, para poder entender, poder conocer cuando Dios está llamando a sus elegidos, tenemos que entender muchas cosas de parte de Dios. Y yo quiero expresarles a ustedes al menos 5 características del escogido de Dios. Amén.
Vamos a hacerla de una forma más rápida para nombrarlas ahora, hacer una pequeña introducción y luego vamos a ir profundizando en cada una de ellas. Vamos a tener ahí pendiente Mateo capítulo 22. Mis hermanos, tengan ahí la palabrita, pongan una viñeta, ténganlo, no lo vamos a leer todavía, pero a partir de Mateo capítulo 22, del 1 al 14 es donde yo me voy a basar. Amén. ¿Qué características tiene que cumplir un elegido del Señor? Y ustedes dirán, qué compromiso, ¿verdad? Porque no es nada poco que el Señor nos llame. No lo podemos decir, ay, nos llamó, ya voy, ya casi llego, sí, yo ya casi lo hago. Espere para ver un momentito, ¿verdad? Qué cosa más rara, ¿verdad? Que nosotros le digamos al Dios de este universo, de todo lo visible y lo invisible, solo un momentito, ya voy. Ok, pero aún así nosotros sabemos alrededor de la Biblia que han habido personajes que exactamente cuando fueron llamados no fueron a hacer la voluntad del Señor inmediatamente. Hubo un preámbulo de conocimiento. Amén. Por ejemplo, Abraham. Abraham, ¿en qué pueblo vivía? Vivía en un pueblo sumamente idólatra. Se hacían, se vendían, se regateaba, se hacía de todo. Su propio padre se encargaba de todo eso, ¿verdad? Pero él tenía un corazón diferente. ¿Qué notó Dios para decirle a Abraham, venga para acá, deja a tu parentela, deja todo y yo te mostraré lo que va a ser tuyo? Es lo mismo que en esta mañana a ti, mi hermano, el Señor te está diciendo, ¿por qué Dios en algún momento de mi vida me apartó de lo que antes yo hacía? Me apartó y ahora voy caminando de una manera totalmente diferente. ¿Qué tengo yo de especial? ¿Qué tienes tú de especial? ¿Te has preguntado a alguien tan poderoso y divino como Dios, qué tengo yo de especial para Él? Bueno, algo tan básico como que desde el libro de Génesis, tú y yo hemos sido formados a imagen y semejanza de Dios. Amén. Tú eres imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, ya eres escogido por Dios. Todos estamos siendo escogidos. Todos tomamos la decisión. Al final de cuentas, todos somos escogidos en primer lugar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Todos somos llamados por el Señor. Todos somos llamados. Dice la palabra que el Señor vino a llamarnos a todos para que se salven. A todos por completo. En 1 Timoteo capítulo 2, todos hemos sido llamados. Todos. Pero ahí es donde viene tu decisión y mi decisión. ¿Verdad? No todos comprenden. Por eso es que, mi hermano, cuando usted le habla del Señor a alguien, no se desespere. Tarde o temprano, esa persona, por medio del Espíritu Santo, que es el que causa la transformación, no tu esfuerzo, sino el Espíritu Santo, tarde o temprano va a llegar esa persona. Mi familia, mi papá, mi madrastra, algunos hermanos, todos van a llegar a los pies de Cristo. Yo lo declaro. Yo así lo declaro. Declaren ustedes también, porque así es como nosotros clamamos ante el Señor. Pero no todos llegan. Pero tú, que sí has hecho caso a ese llamado del Señor, has conocido y has sido llamado, mi hermano, tenemos que cumplir con diferentes características para entender que de verdad entendimos que hemos sido llamados. Amén. Primero, la voluntad de Dios, conocerla. ¿Qué es conocer la voluntad de Dios? Básicamente es ser obediente a Él. Segundo, creer. Es que, mi hermano, si tú no crees, si no tienes fe, ¿a quién vas a seguir? ¿Sí me entienden? Yo les digo a mis hijos y les leo la palabra de Dios y vengo aquí y me pongo el micrófono a cantar, bueno, a alabar y todo lo demás, pero en la calle, en la casa, con mis hijos soy otra cosa. ¿Qué fe les estoy enseñando a ellos? ¿A quién realmente les estoy mostrando? Otro punto, purificarnos. La santidad que Dios necesita de ti y de mí. Esa santidad que debemos de buscar día
a día. Mi hermano, no estamos solos para encontrar esa santidad. Hay un formato, hay un modelo a seguir para yo decir, ok, este es mi tipología, lo que yo debo seguir para ser santo. Cuarto, esforzarnos día a día por ser mejores para el Señor, por ende a los demás. Dice la palabra que Jesús iba creciendo en edad, en estatura, en la gracia de Dios y por último, la gracia de los hombres. Es imposible aquel que se acerca a Dios, que quiera llegar primero a agradarle al hombre para luego agradarle a Dios. Mi hermano, debemos invertir eso. Primero tengo que ser agraciado con Dios, que yo diga, ok, Dios, esto es lo que a ti te parece, ¿cierto? Ok, y conforme usted va en el proceso, la gente alrededor también vas a entrar en gracia. Y por último, propósito. Mi hermano, tú y yo tenemos un propósito para los elegidos, para los escogidos. Y como dije al principio, ¿cuáles son esos escogidos? ¿Cuáles son los elegidos? Somos todos, todos. Pero si yo soy obediente, si tengo fe, si yo me purifico, si amo, si persigo el amor constantemente y conozco cuál es mi propósito, mi hermano, tú y yo vamos encaminados conforme Dios ha predispuesto para ti y para mí ese camino. Amén. Quiero darles el significado que dice el diccionario acerca de elegidos, como para que tengamos una referencia de lo que el mundo quiere decirlo. Dice que un elegido es apartado para la vida eterna. Amén. ¿Cuántos hay apartados aquí para la vida eterna? No solamente declárelo para usted, declárelo para sus hijos, declárelo para sus nietos, declárelo para aquellos que todavía no han conocido de Cristo o que no quieren nada con el Señor. Declárenlo para ellos. Dice también que es escoger o preferir a alguien o a algo para un fin. Ahora, ¿quién escoge y quién hace la preferencia? ¿Usted o yo? No, Dios. Dios es el que escoge y el que hace la preferencia. Por lo tanto, mi hermano, si ya usted decidió por Cristo, entonces usted es un privilegiado. Usted tiene las posibilidades de poder realizar todo cuanto Dios le ponga en el camino. Es imposible que usted tenga que desviarse del camino cuando usted está sujeto y entendiendo que usted es elegido. Amén. Y dice que también nombrar a alguien por elección para un cargo o dignidad. Ve qué increíble. No solamente ha sido escogido. Ve, estas son definiciones de un diccionario, ¿ok? De la Real Academia. No solamente el Señor ha venido y te ha escogido, sino que te ha puesto a hacer algo. Usted no solamente va a la vida eterna, ya soy libre, vámonos y hagamos cualquier cantidad de cosas malas aquí, porque ya soy salvo. No, no es así. No es así. Hay un propósito santo en cada uno de nosotros como escogidos del Señor para que podamos hacer la voluntad del Señor. No mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Amén. Entonces, mi hermano, ya están teniendo claro qué significa ser escogido y elegido. ¿Cuántos se van a salvar entonces? ¿Cuántos se van a salvar entonces? ¿Cuántos quiere el Señor que salve? A todos, ¿verdad? Dice la palabra en 1 Timoteo 2:4 que Dios quiere que todos seamos salvos. Amén. No todos, desafortunadamente. Porque Dios quiere, no. Ya es muy claro, ¿verdad? Dios quiere que todos sean salvos. Pero cada quien escoge su camino. Así que, ahora, mi hermano, no juzguemos en esto. Jay, por la gracia del Señor, yo puedo decir que yo soy salvo. Pero ¿qué pasa? Aquel asesino,
Llegó, hizo y deshizo, ¿verdad? Mató cualquier cantidad de personas. Y yo ya estoy en mi corazón y dije, no, no se salvó. Llegan y le comparten la palabra del Señor. Esa alma reconoce su pecado, se arrepiente. Vea, mi hermano, el orden es exactamente el mismo que tú y yo. Se arrepiente, se vuelve de su camino, no vuelve a pasar por esa situación. ¿Qué pasa si muere? ¿O qué pasa si Jesús viene por su iglesia? Se va. Y quizás lo vemos subir y subir y subir, ¿verdad? Y yo aquí con el hígado, ¿verdad? Que se me guinda, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible esto y aquella? No juzguemos. No podemos pensar en el pensamiento de Dios, porque los pensamientos de Dios son infinitos. Mi hermano, su palabra, es parte del pensamiento de Dios. Y esta parte del pensamiento de Dios, gracias al Espíritu Santo, la podemos entender. No es exclusiva. La palabra de Dios no es exclusiva para unos cuantos de poderla entender. No, mi hermano, todos la podemos entender. Una vez que recibimos el Espíritu Santo por recibir a Jesucristo, por creer en Él, recibimos el entendimiento de su palabra. Pero para poderlo entender, ¿qué tenemos que hacer? Para poder entender esto, mi hermano, ¿qué tenemos que hacer? Y abrirla, leerla, ¿verdad? Es imposible, mi hermano, que tú y yo podamos entender el corazón de Dios sin ni siquiera saber qué es lo que piensa Él. Y aquí está el corazón de Dios. Y aún así, mi hermano, sí, esto es parte de lo que Dios quiere que entendamos. Y esa parte es como una vez que le dije a mi hija, ¿cuánto es un cuarto de un infinito? ¿Cuánto es un cuarto de un infinito? Pues sigue siendo infinito, ¿verdad? Pues esta porción del pensamiento de Dios es una porción del conocimiento de Él. Y sin embargo, esta porción, el Señor nos ha dado la capacidad de poder entenderla. No es privada su traducción, no es privada. Entonces, eso me llena a mí de gozo. Por lo tanto, mi hermano, empezamos entonces comentando sobre una historia en la Biblia. Vamos a ir a Mateo, capítulo 20. Mateo, capítulo 20, versículo 14, 15 y 16, para en que entendamos un momento en qué manera el Señor nos manda a llamar. Mateo, capítulo 20, 14, 15 y 16. Me dicen amén. Dice Mateo capítulo 20, versículo 14. Toma lo que es tuyo. Estos son los obreros de la viña. ¿Se acuerdan esa parábola, verdad? Donde les dijo a los que llegaron de primero, le voy a dar a ustedes esto. Ese va a ser el trato con ustedes, ¿ok? Entonces, en el 14 dice, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿Quién dice eso? El dueño, ¿verdad? El Señor. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Ahí es donde viene precisamente, ¿verdad? No podemos juzgar porque lo que Dios ya tiene determinado, eso lo va a hacer y punto. No podemos juzgar tampoco eso. Así, 16, así. Los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Entonces, ¿cuánto será mucho para Dios? Todos. Es para uno como ser humano es tal vez lamentable, es muy triste saber que uno le habla a alguien de Cristo porque tiene una vida caótica, quizás más de la que uno pudo haber tenido, ¿verdad? Y uno sabe, ya uno conoce, ¿verdad? Ya ustedes ya saben, conocen cómo Cristo puede transformar nuestra vida, ¿cierto? Y ustedes llegan con todo el entusiasmo, con todo el amor, se despojan de su tiempo, se despojan de dinero quizás para poder llegar a esa alma. Pues resulta que los tiempos del Señor son perfectos y esa persona
Va a llegar el momento en que su paga va a darse. ¿En qué momento? Usted luche porque esa persona llegue a los pies de Cristo. Luche. Esa es nuestra tarea. Su tarea y mi tarea, los que hemos escogido los caminos del Señor y por la misericordia de Él, todavía nos mantenemos en pie. Esa es nuestra tarea, poder llevarles eso a los demás. No hay nada más lindo cuando esa persona se arrepiente, pero no es por ti. Amén. No es por ti, es por lo que Dios ha puesto en ti y por misericordia también ha puesto en esa otra persona. Pero también tenemos que entender de que muchos son llamados, pero también pocos escogidos. Y tenemos que tener cuidado, porque incluso dentro de la misma grey del Señor pueden haber muchos que se queden. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenemos que luchar? Me parece que Rosy lo estaba diciendo antes, o en otro momento lo escuché. Mi lucha es mía. El viernes fue lo que se dijo. Mi lucha es mía. Yo no puedo pelear por mis hijos. Tengo que instruirlos, sí, porque están pequeños. Pero llega un punto en la vida de los niños, de los jóvenes, en que ya tienen que valerse por sí mismos. Los pecados de ellos no son ya mis pecados. Yo ya tengo que luchar por lo mío. Así que cuando ustedes están luchando por alguien más, gloria a Dios por eso, porque les ha puesto eso en el corazón. Pero tiene que llegar un momento, mi hermano, mi hermana, en que tienes que dejárselo al Espíritu Santo. Si usted sigue luchando y carcomiendo su vida por esa persona, mi hermano, usted y esa persona no van a seguir adelante. Entonces, ¿qué? Suelta. De ahí es donde viene el primer punto, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice la palabra, es perfecta, no añade tristeza. Solamente la voluntad de Dios hace que tú y yo hoy estemos acá. No, mi hermano, no fue porque usted quiso. No, el Señor había sembrado, porque usted ha clamado también, porque usted es una persona que escudriña la palabra, sabe a quién viene a este lugar, sabe a quién estás viendo en este momento, ¿verdad? Usted comprende por quién usted está acá. Qué bueno, qué lindo ver a los hermanos y a las hermanas, abrazarlos, compartir esa coinonía que entre nosotros tiene que haber, así como existió en la iglesia primitiva, en los principios de la iglesia, así es aquí ahora. Yo lo digo aquí, en lugar de refugio, es donde estoy yo. Me refiero también a otros lugares donde sé que hay amor entre los hermanos. Y eso es lindo, porque esa es la voluntad perfecta y agradable del Señor. Amén. Dice Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, 1 y 2. Dice la palabra. Amén. Así que, otra vez dice, así que, ¿cómo dice? Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. El 2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo entiendo yo cuál es la voluntad de Dios? Tengo que conocerlo. Me voy a una relación entre pareja. Por ejemplo, los que están aquí casados. ¿Cómo conocieron a su pareja? Y escucharon hablar de ella. La vieron en alguna foto. Fueron y la vieron por allá, ¿verdad? Y hasta que los ojitos ¡ping! Se iluminaron, ¿verdad? Y dijeron, ahí está. A los 2 días ya estaban casados. No, ¿verdad? No. Dios libre. Y conozco gente que hace eso, ¿verdad? Que no se conocen y se conocen en otras circunstancias y se casaron y ni se dieron cuenta que se casaron, ¿verdad? Y vivieron un infierno.
¿Cómo conoce usted a la persona y decide al final de cuentas, no sé, 1 año, 2 años, no lo sé, que se tiene que casar con esa persona porque esa es la persona adecuada a la cual yo digo, voy a pasar el resto de mi vida con ella, con él? Tengo que conocerla. Imagínense, bueno, en mi caso, yo conozco a una muchacha. Tiene que para mí ser un libro abierto. Porque si es muy recatadita, ¿verdad? Bueno, puede serlo, ¿verdad? Pero en algún momento se tiene que abrir para yo poder saber cómo es, qué come, cuál es su color favorito, cosas básicas. Luego más adelante profundizar en qué hace, qué le gusta, qué va a hacer, por qué y aquí y allá. Mi hermano, tengo que ver un libro en esa persona y abierto. ¿Cómo yo voy a hacer la voluntad de Dios si yo no abro la Biblia? Si yo creo en Dios, sí, claro, está bien, qué bueno que usted cree en Dios. ¿Lee la Biblia? No, yo no leo la Biblia, es que no la entiendo. Son toque. Entonces, ¿cuál es el Dios que usted está creyendo? ¿Cómo yo voy a saber quién es Dios si yo no lo leo desde el Génesis hasta el Apocalipsis? ¿Quién es Él? ¿Quién es este ser? ¿Qué formó Él? ¿Qué hizo? ¿Cuáles fueron los primeros seres humanos? ¿Cuáles fueron las oportunidades que le dio Dios a esos seres humanos para que a pesar de los errores que cometieron pudieran ser reivindicados por quién? Y después más adelante se creó un pueblo, ese pueblo de Israel, poderoso, hermoso, que lo bendecimos. Pero se jalaban cada cosa, cada torta, ¿verdad? Que se parecen un poquito a nosotros, ¿cierto? Pero salieron adelante, ¿por qué? Porque tenían a un Dios poderoso, el gran yo soy, que se le presentó hacia Moisés. Y Moisés resplandeció su rostro cuando vino después de estar en el monte, ¿verdad? Durante 40 días y 40 noches, resplandecía su rostro. ¿Por qué? Porque Moisés era muy carga. No, porque vio la gloria de Dios. Todo eso está ahí escrito. Mi hermano, si usted profundiza y llega al conocimiento del Señor, usted verá la gloria de Dios. Y ver la gloria de Dios es seguir y entender la voluntad de Él. Es muy difícil que usted le diga a Dios, ve por esta senda, si usted no sabe lo que le están diciendo, ni quién se lo está diciendo, como al principio que yo les dije, cuando mi hermano les puedes hablar a mis hijos tal vez no entiendan, como que yo les hables a ellos, es igual. Para poder seguir la voluntad de Dios, yo tengo que saber quién me está hablando. ¿Qué me está hablando? Y luego llega Moisés y le dicen, yo te voy a enviar a un pueblo de más de 1,000,000 y resto, pero estaba esclavizado en otro pueblo muy poderoso, todo un imperio, ¿verdad? Que los tenía esclavizados a ese pueblo de Israel por más de 400 años, pero yo te estoy diciendo que usted me ha elegido, vaya y los libere. Digan ustedes, ¿quién instruyó a Moisés que él era judío? Su madre, ¿cierto? No, si hubiese sido instruido, vea lo que es Dios para todo. Si la hija de Faraón hubiera instruido a Moisés por completo en las costumbres egipcias, ¿qué hubiese sabido Moisés de Dios? Nada. ¿Qué hubiera utilizado Dios a Moisés? Bueno, no sabría decirle realmente. Puede que sí, puede que no. Pero Moisés fue utilizado porque sabía quién era su pueblo. Sabía lo que habían pasado durante muchos años hasta llegar a él. Y él tomó la responsabilidad, no porque fuera muy carga. Volvemos a lo mismo, mi hermano. Cuando Dios te llama, te manda a llamar, Él te da herramientas. Usted no se sienta nervioso, no diga que no, espérese un momentito, Dios lo va a armar. No va a ir solo con sus puños desnudos, ir a ver qué hago. Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, no voy. ¿Cuántas veces al orar le decimos al Señor? Cuando voy para la U los miércoles, yo le digo a mi hija, ore por mí. Porque, vamos a ver, es parte de lo que yo tengo que enseñarle a ella. La responsabilidad de estar pensando en que Dios me está protegiendo conforme yo salgo. Ella ora por mí y yo sé que por medio de ella, yo sé que el Espíritu Santo y Dios, los ángeles, todo lo que ustedes quieran poner, ¿verdad? Me va a ir acompañando.
Moisés sabía que tenía que decirle al Señor, tienes que ir conmigo delante de mí, porque yo no hablo, yo no sé hablar, ¿qué voy a decirles? Y Dios le mostró todo lo que tenía que decir por medio de Aarón, ¿ok? Pero decidió seguir el llamado de Dios. Primer paso, mi hermano, hizo la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Es imposible agradar a una persona si no sabes nada de ella. Ya Moisés entendía quién era Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, Dios, llámenlo como ustedes quieran, el único Dios al que tú y yo adoramos, pero lo conocía. Mi hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra, porque el que crea o que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es así, mi hermano. Ese es el segundo punto del que ha sido llamado, el que se ha escogido. Si usted no tiene fe, mi hermano, usted va a ir caminando así, como las olas del mar, pegando tumbos, pegando fuerte, constantemente. Cualquier cosita que acontezca, y sí, mi hermano, yo no voy a menospreciar, no voy a minimizar el dolor que usted pueda estar sintiendo. Por supuesto que sí. No lo conozco, tal vez no lo pueda entender, pero mi hermano, todo dolor que un hijo de Dios pueda estar pasando es importante. Pero por eso Dios siempre está peleando a favor tuyo, porque no estás solo. Ahí es donde viene la fe, donde yo tengo fe. La fe es como practicar un deporte. Si yo, por ejemplo, quiero bajar un poquito la pancita, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Y sentarme y todo lo que me sirvan todos los días dándole, ¿verdad? Y si puedo hacer 5 comidas, no. Y imagínense, ¿verdad? Me siento todo el día a comer, ¿verdad? Así, un poquito así. Como cuando yo hacía dieta, ¿verdad? Agarraba una tacita y le echaba 100 gramos de esto y aquí ella apartaba todo, ¿verdad? Y, pero me levantaba y agarraba 2 más de esas. No hacía mucha dieta, ¿verdad? La fe es así. Ustedes tienen que practicarla. ¿Cómo practico yo la fe? Creo. Me despojo de mí. Mi hermano, es que si yo sigo diciendo yo, es que yo tengo fe, pero no me suelto ante los brazos del Señor, entonces yo no estoy practicando la fe. Estoy diciendo que tengo fe, pero al mismo tiempo estoy quedando como mentiroso. No nos engañemos, dice la palabra. Es que no nos engañemos, porque a veces agarramos y creamos roncha de mentira en nuestras propias vidas, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta, ya ni venimos a la iglesia, no tenemos comunión con el Señor, ¿verdad? Y creemos que creemos en un Dios, o creemos en un Dios. Ok, ahí ya nos empezamos a desviar, que es realmente la fe. Entonces, segunda de Tesalonicenses 2:13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a nuestros hermanos amados por el Señor, que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Y quién es la fe? ¿Quién es la verdad? Perdón. ¿Quién es la verdad, mi hermano? ¿Por quién usted y yo estamos aquí reunidos? Por Jesús. Y Él lo dijo en Juan capítulo 14. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Nadie va al Padre si no es por mí. Él dice en su palabra. Entonces, mi hermano, mi fe tiene que ir bajo esos preceptos, bajo esa verdad. Mi fe, porque hay fe de fe, ¿verdad? Yo a veces puedo confiar en lo que yo creo, en lo que yo estudié. Y les digo, hay muchas personas que están perdiendo la fe verdadera porque alcanzaron metas, se hicieron profesionales y una vez que alcanzaron su título y empezaron a ver dinero, se los digo desde así tan específicamente porque hay personas que perdieron el rumbo por el hecho de haber tenido el objetivo que tanto les costó. No menosprecio el trabajo que hicieron para alcanzarla. Yo lo que digo es que durante ese proceso perdieron de vista la verdadera definición de lo que Dios quiere por medio de la fe.
Yo tengo fe que voy a sacar mi estudio. Yo tengo fe de que el Señor me va a dar los recursos económicos para poderlo alcanzar. Esa es mi fe. Pero llegado el momento en que me gradúe, yo tengo que seguir adelante, porque la fe mía no se acabó ahí cuando ya alcancé mi título. No, ahora tengo que tener, mi título no me va a dar testimonio. Fue todo el proceso por el cual yo llegué a ese momento. Entonces, mi hermano, ahí estoy practicando mi fe. ¿Qué va a pasar dentro de 2 años? No lo sé, porque ninguno de nosotros tenemos comprado el tiempo. Solo Dios sabe. Amén. Pero sí sé que tengo fe en aquel que me enseñó a tenerla, en Jesucristo, Señor mío, Señor de ustedes, en ese Dios poderoso que dio su vida en la cruz del Calvario para que hoy tengamos vida eterna y en abundancia, dice su palabra. Amén. Tercer punto, mi hermano, la santidad. Para el elegido, la santidad es sumamente importante. Y aquí es donde yo digo, mi hermano, si usted día a día quiere alcanzar esa santidad, quiere ser santo para Dios, como decía la definición, apartado, ¿verdad? Un elegido es apartado. ¿Y qué significa en la palabra de Dios ser apartado? Santo. Vea cómo Dios acomoda las cosas de tal manera que podamos lograr entender una cosa, otra cosa y otra cosa. La palabra de Dios es un mismo sentir, es el mismo corazón de Dios expresado para que tú y yo podamos entenderlo. Por lo tanto, si somos apartados, definitivamente tenemos que ir buscando la santidad. Pero, mi hermano, me equivoqué tantas veces en mi vida y le he fallado tanto a mis padres, a mis hermanos. Eso no es santidad. O sea, oremos. Arrepiéntase ante el Señor. Ahora sí, empieza a cambiar su vida y empieza a buscar santidad. El que tomaba, dejó de tomar, empezó a cambiar su vida, empezó en santidad. El que estaba en pornografía, dejó de ver pornografía y empezó a ver las cosas de Dios en santidad. El que era muy arrogante, empezó a ser humilde, ahora empezó a caminar en santidad. Porque dice la palabra, sin santidad, nadie. ¿Cuántas personas? Nadie va a ver a Dios. Es imposible, mi hermano, si usted sigue portándose como se portaba en el mundo, y ahora que usted dice que está en Cristo Jesús y no cambió su forma de pensar, su forma de actuar, mi hermano, tengo que decirte, sin querer juzgarte, como dice la palabra, aún te falta camino. Aún todavía faltan cositas que tienes que acomodar en tu vida para que sigas adelante. Vea que no estoy diciendo que estás condenado. No. La palabra de Dios es muy clara y del principio lo dijimos. Dios quiere que todos se salven, que todo el mundo se salve. Por lo tanto, no está terminado todavía. Hay oportunidad, hay chance, pero sí tenemos que caminar en santidad. Vamos conmigo un momentito a Efesios capítulo 4, versículo 24. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Una vez que estamos en santidad, mi hermano, tú y yo cambiamos de vestimenta. Como leímos anteriormente, hubo un señor que hizo una fiesta en una parábola anterior, invitó a sus hijos, ¿verdad? A todos los que conocía, pero ninguno llegó. Entonces le dijo a todos sus siervos, vayan por el pueblo, por todas las calles y llamen a todos los que ustedes encuentren, a todos los que ustedes vean. Y quiero, sin faltarles al respeto, quiero señalarlo a cada uno de ustedes. ¿Qué significa? Ese señor llamó a los que quería que estuvieran ahí, pero ellos decidieron no seguirlo. No entendieron quién era el que los estaba llamando. Entonces fue a los humildes, a los despreciados, a esto y aquella, a nosotros, en otras palabras, y empezó a llamarnos. ¿Y qué pasó? Nosotros levantamos la mano y decidimos ir. Amén.
mi hermano, usted tiene que sentirse privilegiado de que pudiste entender la voz de Dios. Entendiste, porque el grito de Dios, vean, Dios no grita. ¿Ok? Dios no grita. Ni tampoco tenemos que gritarle a Dios, como mucha gente le hace, Señor, escúchame. No, Dios no es sordo, ¿verdad? Pero Dios nos habla el corazón. Es como un susurro hermoso. Si usted no está en tranquilidad, si usted no anda apacible, tranquilo, mi hermano, usted no va a poder escuchar la voz de Dios. Porque dentro de sus tumultos de problemas y circunstancias, yo soy tan pobre. Mis circunstancias nadie las tiene. Es imposible que se pueda hacer algo con respecto a esto. No. Tienes que acercarte a Dios y Dios va a hacer la obra en ti. Amén. Entonces, vestirnos de un nuevo hombre. Amén. Dice, amar. Cuarto punto que nosotros tenemos que entender con respecto a ser elegidos del Señor. Hemos visto ser obedientes. ¿Qué es lo contrario a ser obedientes? Desobedientes. Creer, segundo punto. Lo contrario sería no creer o creer en lo que a mí me dé la gana. Perdón. Tercero, santidad. Buscar la santidad en el Señor. O lo contraste sería ser uno más del mundo, ¿verdad? Y creer que estoy buscando de Dios. Cuarto, el amor de Dios. Si yo entiendo esos tres primeros, yo voy a entender que Dios me ama a mí. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que Él dio a su único Hijo por ti y por mí, para que tú y yo hoy entendamos que hemos sido salvos por gracia. Y si hemos sido salvos por gracia, por esa misma gracia, mi hermano, tú y yo tenemos que ir también a verle a los demás. Ese mismo amor que Jesús dio en la cruz del Calvario. Vamos a ver, ¿cuál fue el amor sublime que dio Cristo por ti y por mí? ¿Hasta dónde llegó Él por ti y por mí? A morir. Entonces, vamos a ver, yo creo que la pongo un poco difícil para mí y para ustedes. ¿Cuál es entonces el amor que Jesús quiere que tú y yo tengamos para los demás? Debemos de morir también. No literalmente. Amén. No literalmente. Hay un solo sacrificio y solo ese sacrificio que hizo Jesús. Y al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Amén. Pero darnos al Señor. Lucas capítulo 7. Vamos conmigo a Lucas capítulo 7. Versículo 47. Dice el Señor, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquí hay un contraste, mi hermano. Tómelo para usted. Dios nos amó a tal punto que murió por ti y por mí. Por lo tanto, ¿has pecado mucho? No se retuerza en la culpa. Cristo te ama y Él está para perdonarte. Pero no seamos como los fariseos, ¿verdad? Que hablaban del amor del Señor, hablaban de su palabra, pero por otro lado hacían otra cosa. Amén. ¿Sí entendemos? Mi hermano, vamos a ver, el amor de Dios, yo no le voy a dar un peso al amor de Dios ni a la misericordia de Dios. Sé que es grandísima, pero no podemos jugar con eso. No juguemos con eso. Porque ya usted tiene conocimiento del Señor. Ya usted sabe a quién está creyendo. Usted está buscando la santidad del Señor. Por lo tanto, como usted ya sabe amar, usted tiene que amar a los demás. Y amar a los demás no es despreciarlos. Es entender por qué están pasando. Y sí, puede que no puedas hacer nada al respecto. Y sí, también no tienes también por qué. O sea, llega un punto en que usted tiene que hacerse a un lado. El Espíritu Santo es el que tiene que trabajar. Pero tiene que haber un esfuerzo de parte tuya. Porque por misericordia estamos acá. Amén. Y por último, mi hermano, y no menos importante, está el propósito de Dios en tu vida. ¿Cómo puedo entender yo el propósito de Dios si yo no conozco a Dios? Si yo no creo en Él, si no me santifico en Él, no leo su palabra, ¿cómo puedo yo entonces encontrar el propósito de Dios en mi vida si yo no amo a los demás? Porque mi hermano,
propósito en la vida de un hijo de Dios, de un escogido de Dios, no es solamente para uno mismo. No. Uno puede tener beneficios, sí, durante ese proceso. Pero el propósito que Dios quiere para ti y para mí es para llevarlo a los demás. Cristo no vino para Él mismo. Sí, Él fue glorificado. Pero Él vino por ti y por mí, para que tú y yo entendiéramos de que hay un propósito para que lo llevemos a los demás. Él mismo vino y constituyó 5 ministerios. ¿Para qué? Para que el cuerpo del Señor, para que el cuerpo de Cristo fuera conformado y llevado por un mismo senda. Amén. El ministerio de pastorado, ayúdeme con esto. Profecía, evangelismo. ¿Qué más? Maestro. Y el último, que no me acuerdo bien. Todos ellos, ¿para qué? Para que seamos instruidos, amén. Todo eso tiene que haber. Pero mi hermano, necesito conocer ese propósito del Señor. En Juan capítulo 15, versículo 16, y ya vamos terminando. Juan capítulo 15, 16. Amén. Dice el Señor: cuando hemos conocido todo lo que yo les he dicho, ser obedientes, creer en Él, ser santos, amar, encontramos el propósito de Dios para nosotros. Y ese propósito, en una forma general, para cada uno de nosotros, Juan 15, 16 dice: no me elegisteis ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y sus frutos permanezcan, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, Él se los dé. Amén. Y esto les mando que hagan: ámense los unos a los otros. Fruto es el propósito. Porque yo puedo decir aquí ministerios y puedo decir características y puedo decir muchas cosas que el Señor por su misericordia les va a dar a ustedes o ya les está dando. Pero el mayor de los propósitos que Dios quiere para nosotros es que llevemos fruto. Y un árbol de manzana da manzanas. Por lo tanto, que la manzana dé lo que tiene que dar. No se ponga a dar lo que no el Señor te puso a dar, porque no vas a aguantar. ¿Sí? Por eso tienes que entender qué es lo que quiere Dios para tu vida. Por lo tanto, en Mateo 25, no lo busquen, cuál es el propósito también que el Señor nos manda a hacer. Y no dice para algunos, ¿verdad? No dice solo para que el que tiene el ministerio de evangelismo, no. Todos. Id por el mundo, haciendo discípulos, ¿verdad? Le dice a algunos: todos aquí estamos encomendados a que le llevemos la palabra de Dios a cada uno de los que están allá afuera, porque ese es nuestro propósito. Y tenemos vida, si el Señor nos da vida, porque pienso yo que no nos vamos de aquí, los que estamos en Cristo, hasta que cumplamos el propósito que el Señor nos ha dado. Mira, conozco personas con enfermedades que hacen más trabajo que quizás yo. Y me da vergüenza, por supuesto que sí, pero eso me tiene que impulsar a mí. Que esas personas sirvan a mí de ejemplo para yo poder moverme. ¿Qué es la fe? Tenemos que moverla, practicarla, ¿cierto? Yo no la puedo practicar viendo al hermano haciendo discípulos por todo lado y diciéndole te aplaudo, ¿verdad? O criticándolo. No, ayudemos, aportemos, comencemos por lo poquito, no importa. Y después vamos a ir aumentando conforme a nuestra fe. Si no tienes fe, pídasela al Señor. Él se las va a dar abundante que Él tiene. Quiero cerrar con Mateo capítulo 22, que es el fundamento de todo lo que les compartí. Mateo capítulo 22. Comenzando con el versículo 1. Mateo 22. Amén. Gloria a ti, Señor. Te damos la honra, la gloria a ti. Dice la palabra: respondiendo Jesús,
les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir, lo que les comenté antes. Volvió a enviar otros siervos diciendo: díganle a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y a otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. 9. Vayan, pues, a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos hallen. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, a las bodas fueron llenas, y las bodas fueron llenas de convidados. 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin entrar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: átenle de pies y manos y échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mi deseo para ustedes, hermanos, tal vez suene un poco extraño, pero hay veces que necesitamos un poquito de presión. Porque, hermano, ¿quiénes son las personas que van y buscan desesperadamente de Dios? Cuando están enfermos, cuando están en una situación fortísima en sus vidas, ¿verdad? El problema es que muchos de esos, como los leprosos, ¿verdad? Cuando ya tienen su milagro, se devuelven, se van. Ya me hiciste lo que tenías que hacer, Señor. ¿Y cuántos de los 10 se devolvieron? Solo uno se devolvió. Ese uno, estamos aquí. Está ahí. Seamos como ese leproso que recibió su milagro, pero se quedó con el maestro que le hizo el milagro. Amén. Mi deseo es para que ustedes tomen esta palabra y entiendan que sí, somos elegidos del Señor. Hemos sido llamados. Ahora hay un llamamiento. Ese llamamiento corresponde al Señor y tú, mi hermano, espero estés entendiendo lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. No desprecies el llamado de tu Señor, porque el día de mañana esas fiestas se van a dar y yo quisiera que estén todos. Dios quiere que estén todos, pero no todos van a querer eso. Escuchen esto, no todos van a querer eso, no Dios, nosotros mismos. Amén.